Excelente, estamos entonces en lo que sería la cuarta semana de clases, ya vean cómo va el tiempo volando. Y tenemos un temita para hoy muy específico. Vamos a hablar de los polígonos. En algún momento, si no me equivoco, en el Profe, video anterior, por ahí anduvimos. Dígame. no se ve la pantalla, pro. No. Bueno, voy a dejar de compartir. No sale. Yo sí la veía, profe. De ahí voy de nuevo, de todas formas. Yo también, profe. Gracias. Ya que ya me salí. No, de todas formas, a veces es eso. A veces, por ejemplo, alguien acaba de entrar y cuando yo le di compartir, no, pues no la agarra, no la agarra. Pero yo creo que ahora sí. Esta vez sí. Dígame, compañero, el que no la veía, sí, ya la ve. ¿No? ¿No la vieron? No, no me ha salido, pro. Verás qué raro. Usted no, los A mí sí demás se me tampoco. ve, profe. Ya. Yo sí la veo. Debe ser el internet, mira, porque hoy, bueno, no Yo creo que sea el también la mío porque veo. ellos lo ven. Voy a salir y volver a entrar, Sí, profe. No eso le ven. iba a recomendar. Sí, sí, la mayoría de compañeros lo está viendo y a veces en internet se nos pone, hoy ha estado fatal, de hecho. Ha sido uno de esos días tremendos. Bueno, jóvenes, vamos a hablar un poquito de los polígonos. Ya habíamos en algún momento mencionado a esos señores, a los polígonos, pero pues no habíamos tenido el tiempo para estudiarlos a fondo y eso es lo que haremos hoy. Vamos a hablar rápidamente de Ahora sí la veo, algunos. pro. Ah, excelente, solo que ya me moví, no hay nada que ver, pero bueno. Qué dicha. Vamos a hablar de polígonos, tanto los regulares como los irregulares. Vamos a decir que algo es regular cuando qué. Y en este caso, al referirnos a polígonos, eh, van a ser regulares cuando las medidas de sus lados sean iguales. Todo es igual. Entonces todos los lados miden lo mismo. ¿Qué figuras conocemos nosotros como esas? Sí, desde séptimo nos enseñaron de unos triangulitos que se llamaban equiláteros. Tenían los tres lados iguales, pero se llamaban equiláteros. Después también habíamos visto otras figuras que son muy comunes, ¿verdad? Los cuadrados. Y de ahí en adelante ya vienen los nuevos, por decirlo así, las nuevas denominaciones, las nuevas clasificaciones, los nuevos nombres, cuando yo hablo de polígonos. Creo que el otro día les hablaba, ¿verdad? De cómo en Estados Unidos tienen un espacio, eh, el famoso Pentágono, ¿verdad? Que tiene que ver como con instalaciones donde hay un montón de entidades de gobierno que tienen que ver con su seguridad nacional. Está el famoso Pentágono, entonces como tal, que es donde la mayoría de burócratas residen o trabajan en esa zona, ¿verdad? Además del Pentágono está el hexágono, que es la figura, digamos que más, no sé si bonita, pero que más utilizada en cuanto a simetría. Claro, a mí me queda bastante fea, pero ustedes piensen que es muy simétrico y es bastante interesante lo que los hexágonos nos dan. De hecho, en muchas ocasiones nos concentramos en los hexágonos mucho porque son figuras que tienen alguna particularidad que vamos a ver posteriormente que las hace todavía más interesantes. Y después de ahí siguen más y más figuras que no las voy a dibujar ni las voy a hacer porque ya vieron que ese no es mi arte definitivamente. Lo dije con espacio, mi arte. Y he aquí algunas de esas figuras. Estos señores, de acuerdo a la medida de sus lados. Si no me equivoco, aquí sí hay una lista. Bueno, ahí están. Yo esperaba la lista de los dibujos, pero no importa. Aquí están por nombre. Entonces, de el 5 en adelante, que es donde regularmente nos cuesta, ahí podemos ver algunos de los nombres más comunes de estos polígonos regulares o irregulares, en realidad. Aunque sean irregulares, también se llaman así. ¿Cuál era la diferencia entre el regular y el irregular? Bueno, lo dijimos, el regular tiene los lados iguales. Por ejemplo, si ustedes hacen algo como esto, ustedes empiezan a contar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta figura tiene 12 lados. Esta figura es un dodecágono. No es un dodecágono regular. Si yo hubiera hecho un dodecágono regular que haga así como un círculo, pues los lados son 12 lados
y todos son del mismo tamaño y en realidad hacen que se vea como redondeado. Mientras más lados tenga, por supuesto, más se va a parecer al círculo, ¿verdad? Pues ya sabemos que el círculo en realidad como tal no tiene lados. Al ser redondo, no hay forma de que nosotros podamos hablar de esquinas. Sin embargo, cuando tenemos figuras así de lados, de muchos lados, se va como que redondeando. Esos punticos no son lados así como tan marcadas las diferencias de las direcciones que llevan cada uno de los lados, sino que por el contrario son casi continuas y hacen que parezca casi un círculo. En fin. Profe, hay uno de Entonces, 24 lados. de hecho, imagínense, no se lo voy a dibujar, ¿verdad? De No, no, hecho, pero dígame el nombre por lo menos. no me lo sé, el de 20 se llama icoságono. Y de ahí para Bueno, arriba, hombre. de ahí para arriba no sigo, porque no me lo sé. Y estos de aquí en adelante son como una combinación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con 10 es un decágono. Entonces, cuando yo voy a decir 16, entonces voy a mezclar al hexa y al deca. Entonces se llama. ¿Cómo creen que se llame? Decahexágono. Al revés, pero sí. ¿Cómo al revés? Está Hexadecágono. curioso. El nombre no está feo. El nombre no está feo. No, no, pero. Hexadecágono. Pues, exactamente. Entonces ya Pues, lo que pues. empezamos es a ponerle esa terminación a cada uno. Entonces el de 15, pentadecágono, y así sucesivamente. Pero es difícil que ustedes lleguen tan arriba. Aquí lo más importante es que sí memoricen mínimo hasta el 10, así exagerado al 12. Muy difícil que pasen de ahí. Pero sí, por lo menos que estos estén muy, muy claros. Ahora, otra cosa importante es que, digamos, no siempre vamos a necesitar tener o imaginar el dibujo, ¿verdad? Con conocer el número de lados va a ser útil o importante. Esta tabla que está aquí es una tabla que, con permiso, voy a quitar esas obras de arte. Esta tabla contiene la mayoría de las informaciones importantes de un polígono. Nos interesa de los polígonos conocer el número total de diagonales que se pueden trazar dentro de la figura. También nos interesa el número de diagonales que se puede trazar desde uno de sus vértices. Ya les voy a aclarar bien las partes del polígono para que quede más claro. Y mucho que tenga que ver con sus ángulos. Entonces, para todo esto hay fórmulas. Mentira que yo les voy a decir a ustedes, aprendan en que un octágono, la suma total de los ángulos interiores es 1080. Mentira que los voy a poner a aprenderse eso, pues tendrán que aprenderse toda esta tabla que en realidad son muchísimos valores. No tiene sentido. Tenemos fórmulas que a ustedes les van a dar en el examen. Entonces, básicamente, no es grave y no es difícil encontrar o resolver este tipo de datos. Siempre va a ser muy importante recordar que para este tema, para reconocer esas cantidades, para número de diagonales de un vértice o diagonales totales, para ángulos, ya sean interiores, exteriores, centrales o la suma de algún grupo de estos ángulos, siempre vamos a necesitar un dato. Y ese dato es el número de lados, la n. En todas las fórmulas que vamos a estudiar, la n va a representar el número de lados. Y si usted conoce el número de lados, resolver la fórmula de cualquiera de estas cosas no cuesta nada. Pero necesito este dato, saber cuál es el número de lados. Entonces, antes de empezar a caer en esa parte, voy a regresar rapidísimo a que identifiquemos, ahora sí, las partes del polígono como tal, ¿verdad? Entonces va a ser importante para nosotros, y lo voy a ampliar para que lo veamos, que estudiemos, que revisemos, que repasemos, ¿verdad? Las partes de cada uno de los polígonos. Ok. Primero que nada, los polígonos son como los círculos. Ellos siempre tienen un ombligo, ellos siempre tienen un centro. Ese centro que tienen los polígonos, ¿verdad? Claramente está en el centro. Un poquito redundante explicar, ¿verdad? Claramente está ubicado en la parte interior y en la parte central. Y funciona como si tuviéramos un círculo que cubriera
a ese polígono. Ya vieron que los círculos no era lo mío, ¿verdad? Bueno, aquí lo estamos reafirmando. Y suponemos que hay un círculo, ¿verdad? Por el borde del polígono y que este centro que está aquí es el mismo centro del círculo. Ok, eso me permite a mí tomar o sacar ciertas conclusiones. Ahorita las vamos a ver. Pero entonces, al tener la posibilidad de contar con un bendito polígono que no pensé que ya ahora sí voy a tener que hacer, ni modo. El color no me gustaba y además no nos servía, ya lo habíamos dicho. Ustedes van a creer que esa línea o que esas líneas que yo voy a trazar son todas del mismo tamaño y que la figura va a cerrar de lo más bonita. Solo que ustedes van a pensar. Este es un pentágono increíble, de esos que ustedes en la vida imaginaron que podían existir, de lo bonitos, de lo bien hechos que están en la vida. Ajá. Ese pentágono que está ahí tiene un centro, ¿ok? Y a partir de aquí vienen las partes que son las que nosotros podríamos estudiar. Por ejemplo, las líneas que unen, las voy a hacer en verde, a dos, bueno, pues vamos a aclarar, ¿verdad? Estas esquinitas, las voy a hacer en amarillo, no en rojo, que es un color pequeñito. Estas esquinitas que están acá, vienen a representar a los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Así se les dice a esas esquinitas, son vértices. Y si ustedes son observadores, ¿cuántos vértices tiene esa figura? 5, profe. 5, muy bien. ¿Y cuántos lados tiene esa figura? 5. Exactamente. Entonces, misma cantidad de lados, misma cantidad de vértices. Eso que quede por ahí bien claro. Entonces, los lados se supone que miden lo mismo. Acuérdense que estamos hablando de polígonos regulares. Entonces, n es el total de lados, ¿verdad? Cantidad total de lados. No lo que mide el lado, sino cuántos lados hay. Luego vienen por ahí las famosas diagonales. Las diagonales se trazan de vértice a vértice. O sea que no todas tienen que medir lo mismo, porque puede ser que un vértice esté más alejado de otro. Eso sí, no se trazan en vértices consecutivos, o sea, vértices seguidos. Vamos a salir de aquí abajo. Si yo quisiera hacer una diagonal al vértice que está a la par, lo que estaría trazando es el mismo lado. Entonces no tiene sentido que la diagonal sea un lado. La diagonal es la línea que va por dentro de un vértice a otro. Y si ustedes se fijan, aquí también puedo trazar otra. Y si ustedes se fijan, de este vértice ya no puedo tirar más. Hay una fórmula justamente para sacar la cantidad de diagonales. Ahí, así no sirve. Profe, ¿no se pueden cruzar las dos que hacen falta? Sí, ya casi las suave. Las dos que le hacen falta al mismo lado donde salía, el vértice donde salí, no se pueden. No, la tuya, la de abajo derecha y la que quedó Ok, libre a es así, la ¿verdad? Pero izquierda. digamos, esta y esta no se podrían, ¿verdad? Ya dijimos, no se podrían porque son lados en vez de diagonales. Estoy uniendo los rojos con los rojos, entonces esas no sirven. Pero ¿cuáles sí sirven? Si salen de otro vértice, pero ya sería otro tema como tal. Entonces ven, la D chiquitica significa las diagonales que puedo tirar desde un mismo vértice. Ay, Dios. Ahora, la D grandota significa las diagonales de toda la figura. Entonces, ahora sí podemos trazar las otras diagonales que nos faltaban. ¿Qué tal si me paso al vértice que está aquí abajo al frente, a la derecha? Entonces, de ahí puedo trazar esta diagonal y esta otra que está acá atrás. De ese mismo vértice ya no puedo tirar más. Entonces me voy a pasar hacia arriba, como dando la vuelta. Aquí empecé, aquí seguí. Ahí. Estoy con el bendito. Una regla. 1, 2. Profe, ¿se puede volver? No entendí nada de esa parte. Profe, no termine ese pentagrama, no, hombre. Ok. ¿Qué no entendió exactamente? Es que en realidad estos son puras fórmulas. Lo que estoy es como diciéndoles qué representan cada una o de dónde salen, ¿verdad? No los van a poner a graficar, pero sí tienen que entender o interpretar qué es una diagonal. Entonces una diagonal es una línea que une dos esquinas que no sean seguidas. Este de aquí abajo es una diagonal, este de aquí arriba es otra diagonal. Todas las líneas que tracé por dentro van de vértice a vértice, son diagonales. Acá arriba No pueden otra. ni a la izquierda ni a la derecha donde salen. Así es.
Sí, bueno, no se vale a la par porque entonces no sería diagonal, sería un lado, ¿verdad? Vea que está en el borde. Cualquiera de los que estén consecutivos, o sea, seguidos, quedan en el borde. Entonces más bien son lados. No serían diagonales. Entonces esos no cuentan. Los que están ahí por fuera no cuentan. Solo cuentan los que están por dentro, los que cruzan de un lado a otro. Y para eso hay una fórmula, para saber cuántas. Ok, ya vimos el total de diagonales que puedo sacar desde solo un lado, desde solo un vértice. Ahí, Santa Claus. Aquí. Desde solo un vértice, yo podría sacar n-3. Para este señor que tiene 5 lados, n-3 sería 5 menos 3. Es decir, de cada lado, de cada vértice, aquí arriba, por ejemplo, yo solo puedo tirar 2 diagonales. Esta y esta. Eso me lo dice la fórmula. Me respalda el dibujo. Pero eso me lo está diciendo la fórmula. Ahora, si yo no hubiera querido empezar en ese vértice y empiezo en este de aquí a la izquierda, hago lo mismo. Solo puedo tirar 1 o 2 diagonales. No puedo trazar más por más que quiera. De este vértice. Porque las otras opciones eran por fuera y ya no cuentan como diagonales. No hay más lados hacia donde tirar. Entonces de ahí no hay quite. ¿Estamos de acuerdo? Con la otra fórmula o con la fórmula general tengo el total de diagonales. La formulilla es parecida, es n por n-3 dividido entre 2. Insisto, estas fórmulas a ustedes se las dan. Entonces, en un caso como este, en el pentágono, podríamos ir a contar, pero si no tenemos el dibujo y no tenemos el chance de hacer el dibujo, simplemente sustituyo la n por un 5 y meto eso a la calco a ver cuánto da. Y si ustedes lo hacen, eso le va a dar 5. Y yo cuento y digo 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Ahí están todas. Eso es lo único que podía crear 5 diagonales como máximo. Las ven, las identifican. Entonces sería esta de aquí a aquí. 1, 2, 3, 4 y la que faltó. Entonces al final se cumple lo que dice Profe, la la fórmula. diagonal es lo mismo que los vértices. Otra vez, diagonal ¿qué? Es lo mismo que los vértices. El vértice es el punto. La diagonal es la línea que une a esos vértices. Entonces no es exactamente lo mismo. Depende de los vértices, pero no significa lo mismo. De hecho, en una figura más grande de más lados no van a coincidir, no van a salir 5 igual que la cantidad de lados. Esto es pura coincidencia. Una figura grande, en realidad, 8 o 10 lados, ya van a ver ustedes que tienen una cantidad mucho mayor de diagonales. Pero igual habría que hacer el dibujo para tomarlo con calma. No vamos a llegar tan allá. Solo nos vamos a ir a las formulillas. Eso es todo de momento. Sí es bueno que sepan de dónde salen. Ahora, todo eso está muy bonito, pero además de las diagonales, se estudian otras cosas como los ángulos. Tenemos la oportunidad de estudiar los ángulos centrales, los ángulos externos y los ángulos internos. Ya la figura está un poquito, bastante, mucho, muy rayada. Voy a intentar borrar un poco lo de adentro para que más o menos nos ubiquemos en cuanto a los angulillos que vamos a hacer referencia. Entonces, ya cuando hablamos de un ángulo, ¿verdad? Ya sabemos que para hablar de un ángulo, pues lo que nos queda es una abertura entre dos líneas, dos segmentos, dos rayos para ser más exacto. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí, arriba, hay una abertura. Aquí hay otra abertura y así sucesivamente. Bueno, estos ángulos, ¿dónde están? Están al lado adentro. Son los ángulos internos. Si yo trazo una línea aquí hacia afuera, si prolongo uno de los lados, voy a conseguir un ángulo y ese se llama ángulo externo. Y por último, si aquí en el centro, porque el centro ya dijimos que todos tienen ese ombligo, yo hubiera trazado una línea desde el centro, yo pensé que estaba la línea activada, desde el centro hasta un vértice y lo hago 2 veces seguidas, así consecutivas, hacia 2 lados consecutivos. El espacio que queda aquí adentro, ese es un ángulo central. Entonces, esos son los 3 ángulos que vamos a estudiar. El ángulo central tiene una fórmula. Es 360 dividido entre n. Porque es como que aquí hubiera un círculo y yo lo divida
en partes iguales entre la cantidad de líneas que estoy trazando. Entonces cada uno de estos ángulos vale eso justamente. 360 entre n. En este caso del pentágono sería 360 entre 5. Y eso nos da 72 más bien. El ángulo externo o exterior tiene una ventaja. Mide exactamente lo mismo que el ángulo central. Por lo tanto, la fórmula es la misma. Por lo tanto, no hace falta ni cambiar los valores porque ya sabemos que va a dar 72. El que sí tiene una fórmula un poquillo más, un toque diferente, es el ángulo interior, que lo hice muy pegado. Lo vamos a correr aquí abajo. Bueno, sí, el ángulo interior o interno, como quieran llamarle, es 180 n menos 2 sobre n. Esa es la fórmula para encontrar la media de un ángulo central. Y también existe una fórmula para la suma de todos los ángulos centrales, que es igual a 180 por n menos 2. Ok, esas son como las principales fórmulas que vamos a ver con respecto a polígonos regulares. No está mal que apunten las fórmulas, en el examen se las dan, pero mientras tanto, ¿qué? Necesitan tener esas formulillas. Así que vayan ustedes apuntándolas sin miedo alguno. Lo último que apuntó, ¿qué es? Perdón. Dice sumatoria, es como una E volteada. Representa una M volteada, perdón, sumatoria de los ángulos internos. No lo puse lo del ángulo, perdón. Y esa es la fórmula, 180 por n menos 2. Por ahí va el asunto. Ok. ¿Estamos casi listos? Profe, una pregunta. Dale, dale. No digamos respecto a este tema, sino que, por ejemplo, yo metí al aula virtual y vi 2 exámenes que usted ha pasado de la semana pasada, ¿verdad? Para práctica. Ajá, ajá. Ok, muchas gracias. Sí, yo las imprimí hoy, por eso era la Excelente. consulta. No, Eso en estos días, si todo sale bien, en estos días le damos un poco. Bueno, ya le hemos ido dando, ¿verdad? Ya hemos hecho ejercicios de práctica de esos exámenes. Pero sí, en estos días, si todo sale bien, intentamos resolver también ejercicios que vengan de ahí. Se los repito, los exámenes son muy, o en la parte de los exámenes no tenemos total seguridad, ¿verdad? Pero siempre haremos lo posible por practicar con exámenes viejos, porque eso nos ayuda a sentirnos un poquito más tranquilos y a ver cómo preguntan. Yo les puedo explicar muchas cosas y todo, pero hay que saber enfrentar las preguntas para más o menos tomar la decisión de cuál procedimiento hacer. Entonces sí, los exámenes son una maravilla por eso. Cualquier cosa, Muchas gracias. yo no sé si había más, pero no sé si tengo más, pero si tengo más yo les envío. No lo duden. Pura vida, pura vida. Profe, Señor. pregunta, ¿es verdad que la clase entre la semana 1 y la semana 3, o sea, la 2, no Ajá. no se había podido grabar? No, sí, siempre se grabó, solo que no lunes, sino viernes. Ah, es que no la he encontrado, entonces no Según sé yo ahí está, cómo. pero cualquier cosa ahora se las busco. Pero según yo sí estaba estaban los Si dos algún, lugares. si En algún el, compañero pudiera mandar el enlacillo al grupo, se lo sí, agradecería un ahorita montón. lo buscamos todos. Ok, pero Pura entonces vida, hasta profe. aquí, buena nota. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada, todo súper bien. Me encanta este grupo, hombre. Estamos bien, ahí vamos, profe. Qué maravilla de grupo, hombre. Pregunta importante, ¿qué está explicando, profe? Más Sí, bien, ya no, lo mentira. noté. Ya noté por qué no hay preguntas. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Usted hizo grupo de WhatsApp? Sí, claro, en la plataforma está el link. Se los envié por correo cuando me presenté. El link también de Es que WhatsApp. Y por todos lados se los he mandado. No sé, pero si no, escríbame. 8680-5333 y yo le devuelvo el link para que entre. Ok. 8380. No, 8680. Ok. 5333. 8680.
Ok, gracias, Profesor, profe. el número de la panadería. Algo así es, sí, ahora le contesta un señor que le va a vender algo, pero después de eso usted me deja el mensaje. No, no se preocupen, yo sí les doy el número. Que es, no debería, pero sí se los doy. No hay problema, no hay problema. Ok. Todo el spam. Para Yo creo llevar que cursos ese de video, matemáticas. Marque el. Yo sé. será. Yo creo que ese video no se ve porque no quedó como el cuadrillo, quedó solo el enlace. Entonces, creo que eso es. Voy a. ¿Usted sí está en el grupo? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. Voy a ver si es ese. Creo que es ese. Voy a ver. Gracias. Ok. Bien, les decía entonces que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si avanzamos. Em, esa va a ser una de las cosas que nos van a preguntar, pero no va a ser lo único que nos van a preguntar. Porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar a los polígonos, ellos, después de ese centro que yo les dije que tenían, según yo, eso es un hexágono, ¿verdad? Ahora ya no les hice uno de 5, sino uno de 6 lados. Ellos, al final lo mismo, nada más n cambia, tienen la particularidad de que van a tener, o les vamos a reconocer o a identificar otras partecitas de las que no habíamos hablado. Entonces ya sabemos que esto es el centro, ya sabemos que esto es un vértice, ya sé que esto de afuera es el lado. ¿Ok? Pero ahora voy a hablar de dos datos o de dos distancias que son importantes. Voy a hablar de el radio, que tal como les dije, si ustedes se imaginan o piensan o se dan cuenta que aquí afuera hay un círculo, esa distancia que está ahí es justamente un radio del círculo también, porque es una distancia que va desde el centro hasta uno de los bordes del círculo. Entonces es un radio, por eso se llama así. Entonces toda esa distancia o ese valor, esa línea que va desde el centro hasta un vértice, eso es un radio. ¿Ok? El vértice es la esquina, ¿verdad? A cualquier vértice. Ay. Salió un eco. Que quede clarísimo. Muy bien. Y hay otra distancia que nos va a interesar, que es la distancia que sale desde el centro, pero ahora hasta la mitad de un lado. Esa distancia se llama apotema. Yo no le puse el nombre, no tienen por qué insultarme. Mi mamá tampoco tiene nada que ver con esto. Apotema se llama, así de fácil. Entonces el apotema es la distancia que hay del centro, pero ya no a un vértice, ahora a la mitad de un lado. Y tiene una particularidad. Hace un triángulo recto. Exacto. Rectángulo. Cae formando un triángulo rectángulo, o sea, es perpendicular al lado. Ok, eso nos da una ventaja. ¿Cuál era la ventaja según vimos la semana pasada con uno de los teoremas? San Pitágoras. Exactamente. Pero aquí hay un detalle. A veces, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, no alcanza con Pitágoras. Entonces tenemos que recurrir a la trigonometría. ¿Quiere eso la trigonometría? Seno, coseno, tangente. El famoso SOHCAHTOA. Pero eso se saca en la calculadora, profe. Tienen que plantearlo para llegar hasta ahí. La trigonometría no era la que comían los tres tristes tigres. Esos tres tigres quedaron hasta el alma de eso, pero no, todavía sobró. Todavía sobró. Entonces, básicamente, tendríamos que usarlo en los casos en los que realmente sea necesario. Ya vamos a verlos, ya vamos a ver. No coman ansias, muchachones. Ok, por ahí, por lo menos ya sabemos entonces reconocer. Esto se llama radio, esto se llama apotema. Listo. Ok, no sé si se acuerdan, pero en algún momento, en noveno, se estudiaban las pirámides y habían apotemas también. ¿Recuerdan? Estudiamos una pirámide y entonces le trazábamos ahí una línea. Ok, eso es parecido a ese apotema, si ustedes
¿Lo recuerdan? Esta línea que está en el centro del apotema, vean que es esta si yo cierro este triángulo. Es una línea en el centro igual, como una altura. En fin, nos va a interesar adicionarle a esto la formulita de el área y el perímetro. Bueno, del perímetro no hay nada que decir, súper fácil. ¿Por qué? Porque voy a tener figuras que tienen una cantidad de lados específica, un n, pero que además tienen un lado exacto. O sea que si este lado mide 8, todos miden 8. Entonces calcular el perímetro de una figura donde todos los lados miden igual es muy fácil. Pues yo nada más cuento los lados y los multiplico por lo que vale cada lado. Y ese es el perímetro. Por ejemplo, en este caso que es un hexágono, tiene 6 lados y el lado vale 8. Entonces esto sería 6 por 8. O sumo 8 más 8, 16, 24, 32, 40, 48. El camino largo lo pueden elegir, es cosa de ustedes. Pero la fórmula es súper simple. N por L. ¿Cuántos lados? Por lo que mide cada lado. Listo, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No es que todos los hexágonos van a medir 8. Ahora, además del perímetro, tenemos la posibilidad de encontrar el área. Aquí es donde el apotema se vuelve útil. Para encontrar el área, yo puedo utilizar la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. Y de ese modo yo llego al área de cualquiera de los polígonos regulares. Puede tener 20 lados, puede tener 4 lados, puede tener 6 lados, no importa. En todos aplica la misma fórmula. ¿Ok? Así de fácil. Entonces es importante saber encontrar el apotema porque no siempre me lo dan y a veces me piden el área y lo tengo que ir a buscar. Profe, pero el área no es equivalente a lo que equivale el radio en un círculo. No, porque no olvidemos que, y eso lo vamos a repasar ya mismo, el área y el perímetro de las figuras son así. Vamos a ver, voy a empezar con una figura súper fácil. El perímetro de esta figura son como los sentimientos de las mujeres. Solo les importa el exterior. ¿Lo ven? Ese es el perímetro. Entonces el perímetro, igual que las mujeres. Quiero aclararlo para que nadie se... ¿verdad? Porque alguna vez ya tuve alguna queja. Parece mentira. Esto es una norma o una regla para acordarse. Yo como soy hombre digo eso porque así molesto y de paso me acuerdo. Sí, no tiene nada que... No odio a las mujeres, las amo, todo lo contrario. A todas, digo un señor que conozco por ahí. No, de todo corazón, en serio. No se tomen las situaciones a pecho. Estoy haciendo una analogía tonta para nada más luego acordarnos. Y lo que está por dentro es como lo que tiene que ver con nosotros los hombres, porque básicamente el espacio que queda aquí adentro, ¿verdad? Entonces, si a las mujeres le importa el exterior, a los hombres lo que nos interesa es el interior, la parte de adentro. Básicamente. Entonces, perímetro, exterior, área, interior. ¿Todos de acuerdo? ¿Nadie ofendido? Excelente. Muy bien. Listo. Estamos así de simples. Así de sencillo, así de fácil. Perímetro exterior, área interior. Entonces, siempre que a mí me pidan el área de una figura de estas, ese hexágono que andaba por ahí dando vueltas, ahora ya no hice un hexágono, y ahora hice un pentágono. Yo siempre lo que estoy midiendo es el espacio que queda aquí adentro. Si yo les hablé de un círculo, quedarían todavía huequitos aquí por fuera, pero eso no los puedo contar. Por eso la fórmula no es como que la misma del círculo. Tiene que cambiar. Y su fórmula ya tiene, ya está estudiada, ya está inventada, ya está requete contraprendida a través de una fórmula y es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, para los que olvidaban o olvidábamos que era el perímetro, lo de afuera, el borde. Y el área, entonces, todo el espacio que hay dentro, todo lo que se cubre aquí adentro. Es básicamente lo que se trata esto. Así de sencillo. ¿Todos de acuerdo? Profe, o sea, el perímetro es la suma de todos los lados. Todos los lados, todo el borde, toda la orillita. Ah, ok. ¿Qué me dice? O sea, ¿qué me ponen a averiguar a veces? Me hacen problemas y en los problemas me dicen, no sé, le voy a pegar una cinta
a una mesa, a todo el borde de una mesa, entonces me están hablando de encuentre el perímetro. O voy a pintar el sobrecito que cubre a la mesa. Entonces eso es la parte de adentro, eso es un área. Ven, entonces de alguna manera es ahí donde hay que hacer esas conexiones de lo que es el borde, de lo que está por fuera y lo que está por dentro. Para que no se les olvide y para que entiendan qué es lo que andamos buscando. Bien, todo esto ha sido pura fórmula. Pura hablada y pura fórmula. Vamos a ver cómo llevamos eso a la práctica. Ok. Y si vienen muchas preguntillas donde vamos a necesitar un poquito de estas informaciones. Vean, aquí están las figuritas más bonitas. Esta es la página que andaba buscando antes. Bueno, ya apareció. Ahí están las figuras de acuerdo a la cantidad de lados que tienen y a los nombres. Ya habíamos quedado en que era cuestión de irlos tratando de memorizar. Ven lo que les dije también con las figuras. Vean cómo se da este cambio. Vean cómo empiezo con, bueno, el cuadrado dificilísimo. Y esto empieza a redondearse sin querer queriendo y redondearse y redondearse y redondearse. Y mientras más lados tiene, más parece un círculo. Por supuesto que tampoco es que va a ser un círculo exacto. Pero si yo pusiera o tuviera el chance de analizar y poner 20, 30, 40, 50, yo ya veo un círculo. Ya prácticamente veo un círculo. Entonces, detalles con ellos. Ahora sí, vamos a ver cómo encontrar los radios, las apotemas y cómo hacer problemitas o preguntas que tengan que ver con estos cálculos que son básicamente los que más nos van a interesar. ¿Qué rayos pasó aquí? Esto fue la semana pasada. Ok. El que imprimió los exámenes, ahora vamos a tratar de usarlos porque creo que no viene mucha práctica aquí de justo las preguntas de las fórmulas. Entonces por ahí nos vamos a agarrar. Profe, a mí me los aleja un poquito más y ya todos son círculos, digamos. No me preocupe que desde la todo lo vemos igual casi. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el cálculo de los radios y apotemas. Ok, bueno, vamos a decir que se pueden plantear problemas donde nosotros lleguemos a necesitar encontrar tanto un apotema como un radio, alguna de las dos cosas. Para llegar ahí necesitamos el otro dato. Okay. Generalmente vamos a necesitar algún dato conocido para poder encontrar los datos que nos hacen falta. Vamos a ver, regresando al dibujo, lo que nosotros vamos a hacer es trazar una W. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando el chavo hacía un dibujillo ahí? Que un chancho y que la lavadora y que no sé qué. Vamos a hacer como una W. En el centro, que el centro va a seguir siendo el centro, ¿verdad? Y estos señores que están aquí afuera van a ser lados. Estas líneas que hice aquí adentro van a ser radios. Porque va del centro a un vértice. Puedo cerrarlos si yo quisiera aquí. Ok, entonces quiere decir que en este momento yo tengo dibujados 3 lados. Tengo dibujados 2 radios. Tengo dibujado al centro. Y simplemente puedo trazar el apotema. Aquí tengo un resumen de las medidas de todos los lados. La figura puede tener 20 lados, que yo hago el mismo dibujo que si la figura tiene 5 lados. Este es el dibujo que voy a hacer, esta W. ¿Ok? Esa va a ser mi forma, digámoslo así, de enfrentar este tipo de problemas. Y cuando yo enfrento este tipo de problemas con este dibujo, yo al final de cuentas sé que lo que voy a tomar es el triángulo que me interesa y es el triángulo que relaciona a un radio, un apotema y un lado, o por lo menos la mitad de ese lado, que es básicamente lo que me están ofreciendo acá. Cuando yo hago esto, hay un montón de datos, de situaciones que andan por ahí. Esto que estaba aquí, si ustedes se acuerdan, yo se los definí como un ángulo central. Yo les dije que el ángulo central es el ángulo que ocurre en la abertura de 2 radios consecutivos. Entonces, como hay un radio aquí hay un radio que está seguido, pegado a él, ese se llama ángulo central. Pero ese ángulo central es completo, es de lado a lado. Cuando yo hago el dibujo y yo trazo el apotema, ese apotema se encarga de partirlo a la mitad. Ven que yo solo tomé la mitad del triángulo, solo la parte amarilla. Entonces yo me voy a traer eso para acá, para un lado.
A pesar de que yo hago la W, para evitar tanto enredo, yo me voy a llevar un triangulito aquí a un lado. Yo ya sé que esta línea que estaba aquí es esta y se llama apotema. Yo ya sé que esto que está aquí abajo era un lado completo, pero como yo le tracé, me quedó el lado dividido entre dos, o el lado, la mitad del lado. Y yo ya sé que esta línea que está acá, que en el triángulo es la más larga, que es como una hipotenusa, se llama radio. Entonces, si yo tuviera solo datos de afuera de los lados, yo puedo usar Pitágoras de este triángulo. Pero hay momentos donde no tengo la información de lo que está aquí afuera. Entonces vamos a tener que obligatoriamente incluir a este ángulo. Y como se los decía, aquí afuera tenía un ángulo central, pero al partirlo con esta línea queda la mitad del ángulo central. Entonces esto es un ángulo central dividido entre 2. Si ustedes logran recordar esta figura, cuando van a tener que hacer problemas de este tipo, prácticamente ya tienen la mitad del ejercicio resuelto. La otra mitad es poner cosas en la calco. Entonces, de alguna manera hay que casi aprenderse esta situación. Insisto, de aquí hay que pasar aquí. Pero si al final de cuentas ustedes aprendieron solo esta parte, pues ya está la parte definitiva. Entonces se vale. Aquí estamos diciendo de dónde salió y cómo hicimos para sacar ese dato. Pero esto es lo que realmente vamos a usar. Muy bien, no sé si ya lo tienen. Vamos a hacer un problema, vamos a dejar que los números vengan y ahora sí interpretar ese montón de cosas que el profesor solo habla y habla y habla. Es increíble el tiempo que ha pasado, wow. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Es un desorden, profe, pero ahí vamos. No, van a ver que ya Aprender de Si está grabando, lo repetimos. con números van a ver que esto es más fácil. Sí, grabado lo pueden ver todavía más Sí, claro. profe, estoy confundido. Ok. A ver, en este ejercicio. Ok, vamos a ver. Vamos a tomarlo allá afuera porque ya aquí está resuelto, no tiene gracia. Vamos a decir que hay un pentágono cuyo lado es 2 y me dicen que averigüe el apotema. Entonces, pónganlo por ahí, práctica, ejercicio. Determine el valor del apotema, la medida. Okay. Determine la medida del apotema de un pentágono cuyo lado mide 2 centímetros, digamos. Ok. Y yo, para aprovechar, voy a hacer el ejercicio grande. Así practicamos. Además, indique, encuentre perímetro y área. Bueno, un detalle muy importante, ¿verdad? Yo en la redacción lo escribí así rápidamente, pero esto es un pentágono regular. Cuidado, o sea, siempre les van a decir eso. Esta palabrilla tiene que aparecer para que sepamos que todos los lados valen igual. Hasta ahí. En la pregunta como tal, ¿se entiende lo que me piden? Bueno, vamos a ver entonces. De entrada me pidieron que busque el apotema. Bien. Además del apotema, tengo que encontrar perímetro y área. Bien. Voy a tomar, como todos los problemas, los datos que tengo. ¿Qué datos tengo acá? Ok. Tengo el dato N y tengo el dato L. ¿Quién es N aquí? N es la cantidad de lados que tiene la figura. ¿Cómo se llama la figura? Se llama pentágono. ¿Cuántos lados tiene un
pentágono. 5. Penta son Oh. 5, correcto. Ahora, en la redacción me dicen que el lado mide 2. 2 centímetros, entonces eso es lo que yo voy a poner acá. Ok, esos son los únicos datos que tengo en un principio. Por más que usted revise muy Profe, la manual. letra que está a la par de 2 centímetros, ¿qué es? ¿Qué es eso? Una L es que si le pongo así parece un 1. Entonces hacen Ah, ok. manuscrita. Ok, es que yo tampoco sé manuscrita. entonces Ah, por eso ok, no, pregunto. ya nadie la sabe, pero ya, yo estoy viejito, yo sí. Ok, Este, ok. es como una L, pero es que si no parece un 1, perdón. O escriben en lado, como ustedes quieran. Ahora sí. Con esos dos datos, ¿verdad? Yo debo buscar todo lo que me pidieron. Lo primero que me pidieron fue el apotema. Pero si yo veo que eso es algo fácil de calcular, por ejemplo, el perímetro, le voy a dar al perímetro primero. Perímetro es por fórmula n por L. Y área, que es lo otro que ando buscando, área es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, el área definitivamente no lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque necesito primero encontrar el perímetro y el apotema. Y no tengo ninguno de esos dos datos. Entonces, el área es lo último que voy a buscar. Esas son las tres cosas que ando buscando. Apotema, perímetro y área. Bueno, como el perímetro está tan fácil, voy a resolver el perímetro primero. Perímetro va a ser n por L, que para nosotros n es 5 y L es 2, y 5 por 2, 10. El perímetro es 10 centímetros. O sea que si yo tengo ese pentágono y le voy a poner un cartón aquí en el borde, voy a gastar 10 centímetros lineales de ese cartón, porque eso es lo que se ocupa. ¿Tiene sentido? Voy a gastar 2 centímetros en cada lado. Ok, para interpretar lo que es el perímetro. No me están diciendo que haga eso. Es solo para que ustedes empiecen a interpretar. Ya tengo la primera parte del área. Solo me falta la segunda, que es el apotema. Así que tengo que buscarlo. Tal como se los dije hace un ratito y como lo estábamos viendo. ¿Cómo se encuentra el apotema? Se encuentra utilizando aquella W, aquel dibujito. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ese dibujito, ese triángulo. Y con ese triángulo voy a trabajar los datos que tenga. A ver si necesito, si puedo hacer Pitágoras o necesito algo más. Se supone que es un triángulo recto. Ustedes piensen que sí. Aquí hay un ángulo de 90. Y ya sabemos que siempre el apotema es este lado que está aquí. Que siempre el radio es este lado que está aquí. Y que siempre este lado que está aquí abajo es la mitad de lo que mide un lado. Y para cerrar, esto que está aquí arriba es la mitad del ángulo central. Ok. El ángulo central en ningún momento me lo están diciendo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno. Ya veremos si lo ocupo o si no lo ocupo. Ok. De los datos que están en ese triángulo, que es un triángulo recto, donde yo podría ir a aplicar Pitágoras, en teoría, voy a buscar o voy a empezar a reconocer los valores que tengo. ¿Cuánto mide el apotema? No sé, porque es lo que ando buscando, entonces lo voy a poner X. ¿Cuánto mide el radio? No sé, porque en ningún momento me dijeron cuánto mide el radio, en ninguna parte del texto dice, en ningún lado dice cuánto mide el radio. No lo cuento. Por lo tanto, el único dato que puedo conseguir es ese que está aquí abajo. Y ese dato que está aquí abajo es 2,5. la medida del lado. El lado vale 2 dividido entre 2. O sea, la mitad de 2, 1. 1,5. 1, No, 1, exacto. 1, 1, 1. 1 cerrado. Sí, ahí está la calco. No se estresen por eso. No, ni se estresen. Vayan a la calco siempre. Porque el día del examen, ¿verdad? Meter la pata por algo como eso es que de verdad que los cosqueo. Bueno, ahora sí. Entonces ya sabemos que... La medida del lado era 2, pero ahí es la mitad lo que estamos viendo, no es Exacto. 1 lo que hay que... Es 1. Sí, sí, es que yo lo confundí con el perímetro, que Sí, no, sí, sí. era solo el lado. 0 estrés, Listo, ahí listo. está. Ustedes lo ven, lo que te revisan y no hay problema, todo igual.
Ok. Ahora sí. Ya tenemos Ya tenemos. Ya sabemos lo que vale el lado. Incluso voy a quitar el montón de cosas que hay por ahí de información que yo había anotado. Y me voy a quedar solo con lo que me interesa. El apotema es X. Esta medida de aquí abajo vale 1. El radio no tengo ni idea de cuánto vale, entonces ni lo apunto. Ni me lo dan, ni me interesa. Entonces no lo voy a apuntar. Y quiere decir que tengo demasiada poca información. Cuando yo quiero usar Pitágoras, Pitágoras tiene requisitos. ¿Ok? El primer requisito, que hay un ángulo de 90. Ese requisito sí lo cumplimos. Pero el segundo requisito es que para usar Pitágoras solo puede haber un lado desconocido. Solo puede faltar un dato. Y aquí me faltan dos. Sorry. Me falta el apotema, que es este cateto, y me falta el radio, que es la hipotenusa. Como me faltan dos datos, yo no puedo usar Pitágoras. Y ahí es donde viene lo que les había mencionado. Cuando no se puede usar Pitágoras, entonces Pitágoras no. Cuando no se puede usar Pitágoras, tengo que ir a la trigonometría. Seno, coseno y tangente. Exacto. El famoso SOHCAHTOA. ¿Ok? El SOHCAHTOA o el seno, coseno y tangente o las identidades trigonométricas, las identidades no, perdón, bueno sí, son identidades, aunque aquí no se usan como entidades. Las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente se relacionan más bien a los tres lados del triángulo. Entonces esos lados tienen un nombre, pero esos lados se relacionan con respecto a un ángulo. ¿Ok? Entonces necesitamos un ángulo. Y por eso, allá arriba habíamos anotado que ese ángulo se llamaba el ángulo central dividido entre 2. ¿Por qué escogemos al ángulo central y no este ángulo de aquí abajo? Porque este ángulo de aquí abajo es un ángulo que es parte de un ángulo interior o interno, pero no necesariamente queda a la mitad. Entonces es mucho más complejo de encontrarlo. Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible o lo menos complicado posible, siempre encontramos el ángulo central. La fórmula del ángulo central, una vergüenza de fórmula. 360 entre n. N dijimos que era 5, entonces el ángulo central aquí vale 72 grados. Pero lo que yo voy a usar aquí arriba no son los 72 grados, ¿cierto? Voy a usar la mitad. La mitad. O sea que ese ángulo mide 36 grados. 30. Muy bien. Entonces, ya teniendo esos datos, ahora sí puedo usar el SOHCAHTOA. ¿Cómo se usaba eso del SOHCAHTOA? Ok, acuérdense que esto es así. La S, la C o la T de SOHCAHTOA. La primera letra de cada sílaba es la identidad trigonométrica. Entonces, sen, cos o tan. Es igual a la segunda letra, que sería opuesto para el caso del seno, adyacente para el caso del coseno y otra vez opuesto para el caso de la hipotenusa, de la tangente. Me estaba adelantando. Lo que va en el denominador es la última letra, que en los primeros dos es una hipotenusa y en el último es un adyacente. O sea, dicho de otra forma, si ustedes aprenden el SOHCAHTOA, no tienen que aprenderse seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque ahí les dice el SO, el K y el TOA, quién va y qué es lo que va. Ok, ¿por qué pensar en eso, señores? Porque ahora voy a buscar lo que me interesa con respecto al ángulo que conozco. El ángulo que conozco está aquí arriba. Ok, enfrente de él está el número 1. Ese se llama cateto opuesto. Al lado derecho, donde le puse la X, está el apotema, que es lo que ando buscando. Ese se llama cateto adyacente. Porque el lado más largo se llama hipotenusa. Pero como la hipotenusa ni me interesa, ni me la preguntaron, ni la tengo, entonces yo no voy a usar nada que tenga hipotenusa. O sea que en este caso,
yo voy a usar a la tangente. Entonces yo voy a decir, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así como está, lo meten en la cálcula en Shift Calc y ella se lo resuelve. O simplemente hacemos lo que ya sabemos hacer, un despeje. La X Se le quedó nunca debe pegado. quedar abajo. Perdón. Hábleme. Se le quedó pegado, no escuché nada. Ah, ok. Y me botó coseno y tangente, no puse la fórmula. Ajá. Ok. Vamos a Sí, apuntarlo. pero donde estaba haciendo se pegó. Ok. Esas son las tres fórmulas. Tangente, hagámoslo un poquito más. Por campo ni modo, lo tengo que poner ahí. Ahora ya no se pegó, ya me están escuchando. Sí, señor. Maravilloso. Les decía que, ¿verdad? Esas identidades trigonométricas yo las puedo memorizar. Cuando nosotros usamos el SOHCAHTOA es una forma fácil de memorizarla. ¿Okay? El SOHCAHTOA lo que hace es componer a las iniciales de cada una de las partes de estas razones trigonométricas. Entonces, la primera de esas partes es el SO. Eso tiene que ver con el sen. Entonces se llama SO o le ponemos SO porque es la S del sen, la O del opuesto y la H de la hipotenusa. En ese mismo orden, el nombre de la razón trigonométrica, la C de coseno, el lado que va arriba, la A de adyacente, y el lado que va abajo, la H de hipotenusa. Así conseguimos el K. So, K, y luego nos queda el TOA, que es tangente opuesto sobre adyacente. Tangente opuesto sobre adyacente. Entonces es una forma para memorizarlas sin tener que, ¿verdad?, sufrir demasiado. Ok, cuando yo llego al análisis de la pregunta, Profe, perdón, no entendí la K. ¿El K cómo es? el K es coseno. Coseno, Entonces, ajá. entonces sería la C Coseno de opuesto, coseno, no es el rojo. ajá, Coseno o la C, ¿verdad? Es ajá. igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo agarro cada una de las letras que puse en amarillo, está el K. Socato. Ah, ok, ya. Esa es la fórmula en la que Gracias, ustedes profe. memorizan eso. Ajá. En la explicación de cómo sacó el adyacente y la hipotenusa y toda esa vara. Va de nuevo, a ver. Para saber quién es Profe, eso es quién. como decir, profe, eso es como decir, en este caso, el frente del ángulo, o sea, el que está al Sí, frente. correcto. Para saber quién es quién, la definición es así. El que está frente al ángulo es el opuesto. El lado más largo, el más grandote, esa es la hipotenusa. Y el adyacente es el que sobra. Profe, o sea, ahorita el que está frente al ángulo sería el 1. Exactamente. Si este es el ángulo aquí arriba, el que está enfrente vale 1. Entonces el opuesto para nosotros es 1. ¿Quién es el lado más largo? El que está a este lado que no nos interesa, la hipotenusa. ¿Y quién es el que sobra? La X o el... Entonces el adyacente para nosotros es la X, o sea, el que ando buscando, o sea, el apotema. Entonces con eso ustedes arman. Ok, se dieron cuenta que el lado más largo es la hipotenusa y que en este ejercicio la hipotenusa no nos interesa. Entonces el sen tiene hipotenusa, no sirve el sen. El coseno tiene hipotenusa, no sirve el coseno. El único que no tiene hipotenusa es la tangente, voy a usar la tangente. Por eso armé esto que está aquí abajo. ¿Sí? ¿No? ¿Casi?
Ok, entonces yo lo que hago es descartar de esas tres opciones. ¿Por qué uso solo esas tres? Porque trigonometría tiene más datos. Uso esas tres porque son las únicas que trae la cálculo. Y yo necesito que la cálculo me ayude con esos datos. Entonces definitivamente tengo que recurrir a seno, coseno o tangente, que son las únicas que vienen en la calculadora. Listo, entonces gracias a esas circunstancias voy a borrar esto porque por campo no voy a lograr terminar el ejercicio. Gracias a esas circunstancias entonces elegimos a la tangente. Cuando yo planteo la tangente, ¿cómo la planteo? Ok, aquí es donde viene el asunto. La tangente o el seno o el coseno siempre son del ángulo. Entonces, tangente de 36. Dijimos que esto era TOA. Ya usé la T. Voy a usar la O. Es igual al opuesto, que vale 1, sobre el adyacente, que vale X. Ya armé de donde voy a sacar la respuesta. Pero esta no es la respuesta. Mi respuesta es, o mi pregunta era, ¿cuánto valía esta X? ¿Cuánto mide el apotema? Entonces yo voy a encontrar esa media del apotema encontrando lo que vale X. La X que está ahí está abajo. Las X no deben quedar abajo. Para este examen ya vimos que a veces uno tiene que despejar. En la materia anterior teníamos que despejar la Y para que quedara la fórmula de una función lineal. Aquí tengo que despejar la X, tengo que dejar la X sola. Pero la X siempre tiene que quedar arriba, positiva y sola. La X no está arriba, está en el denominador, está abajo. Entonces esa X la voy a quitar de ahí. La voy a pasar al otro lado, a multiplicar. Porque si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y para llegar a la respuesta final, perdón por tanto cambio de color, para llegar a la respuesta final, yo lo que necesito es que la X quede sola. Entonces están de 36 que la está multiplicando, lo quito y lo mando al otro lado a dividir. Vayan a la calculadora, escriban la tecla de fracción, digiten en la parte de arriba un 1, luego con la flechita de bajar, digitan ahora el tan de 36 y le dan igual. Y lo Se que cierra el genera- paréntesis. Sí, es mejor cerrarlo. En realidad, como esto es un cálculo abierto, a ella no le da problema. Pero generalmente si no lo cierran, sí les dice error. A mí me dio 1.37. 1.37, voy a confiar en usted. Ok, listo. Ya tengo el apotema. Entonces ya tengo la respuesta de apotema. Apotema es 1,37. A mí Ya también me tenía dio la eso. ¿No? Ya tenía la respuesta de perímetro, que era 10. Solo me está faltando el área. Vean el vueltón, claro, lo hemos explicado muy lento para acordarnos de muchas cosas. Nos queda el área. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, bueno, voy a separar porque hay demasiado dato y se me va a enredar. Pregunta. Dale, dale. Sobre respecto a la tangente 36 que está diciendo, por ejemplo, a mí me dio 1.3763. En el Ah, sí. examen comúnmente redondeado que 5 para arriba, ¿verdad? Sí, En este redondeado caso habría sería sido como 1,38. Pero recuerden que yo se los voy a revisar. Y en estos cálculos, de momento, no estamos haciendo algo que sea obligatoriamente tan preciso. Entonces, si ustedes lo cortan o lo redondean, de las dos formas yo lo voy a tener bueno. O sea, se los voy a poner bueno. No se preocupen. Gracias, profe. Pura vida. Entonces viene la última parte y la última parte ahora sí es encontrar el área. Entonces para encontrar el área ya habíamos dicho que la fórmula era perímetro por apotema dividido entre 2. Ya sé cuánto da el perímetro, lo cambio. Ya sé cuánto da el apotema, lo cambio. Y el 2 es 2, entonces nada más lo pongo ahí. Meto esto a la calco en fracción otra vez y la calculadora me va a decir cuánto es eso. Es como que 85 creo, si usamos el 37. Me perdí. Ok, nada más Estamos cambié datos. con el área. Ajá, con el área solo cambié datos. Ya habíamos hecho el trabajo sucio. Ya habíamos encontrado todo por parte. Para el área, ¿qué ocupo? Ocupo el perímetro y el apotema para cambiarlo en esta Ajá. fórmula y llegar a la respuesta.
Desde el principio el perímetro fue 10, lo cambio. Ahora que acabamos de terminar, el apotema fue 1,37, lo cambio. Y nada más le pongo el 2 para que la fórmula se complete. Y lo meto a la cálculo. Profe, Señor, sí, señor. sí, estaba haciendo la fórmula, como usted le dijo, 10 por 1.37 a la 2 y me dio exactamente una fracción y le dimos el SD para que diera el 6.85 Sí, por lo cualquier puede poner cosa. en fracción también. Lo que pasa es que es como más bonito ver el numerillo. Entonces póngalo en decimal porque es más simple de interpretar. Profesor, yo sí Profe, lo quiero 100. dejar en fracción. Déjelo en fracción. Es igual, es el mismo número. Está igual de bueno. No hay problema. profe, ¿me podría dictar la fórmula del área, por favor? Sí, apunte. Área es Ujú, igual. ujú. Perímetro por apotema. Todo eso dividido entre 2. Más sí ve, pero muy... Dividido, o sea, sobre 2. Sobre 2, sí. Perímetro por apotema sobre 2. Ese es el área. Ok, listo. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Ok, y con eso encontramos un apotema, con eso encontramos un área y con eso encontramos un perímetro. Es muy posible que si nos hacen una pregunta difícil, esto es lo que hay que hacer. O sea, es casi seguro que no nos va a poner nada más difícil que esto. No estuvo tan fácil, ya yo sé que tal vez no, más que es la primera vez que lo ven y había que hacer mucha cosa. Pero hay una ventaja, esto es mecánico. Todas se resuelven así. Entonces, conforme hagamos más ejercicios, van a ver que se resuelven así, que no hay mucho estrés, mucho problema. ¿Todos claros con el ejercicio? ¿Todos lo vieron? ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo copiaron? Sí, el detalle es cuando sea coseno o seno, y porque ya vimos con tangente, el Ah, detalle es pero no cuando se sean los... preocupe, el ejercicio se lo va a decir. ¿Cuál sería el cambio? Que no le dan cuánto mide el lado, le ponen aquí un 6 de radio y no le dicen cuánto vale el lado. Entonces usted ya no puede usar tangente, porque ya no tiene lo opuesto. Entonces tiene que usar algo que tenga hipotenusa y que tenga adyacente. Entonces revisa. Ah, Socatoa. No, no puedo porque no tengo el opuesto. Ah, voy con el K. Ah, sí tengo la adyacente y me están preguntando, o al revés, sí tengo la hipotenusa y me están preguntando por la adyacente. Ese es el que tengo que usar. Entonces, en vez de tangente, pone coseno y todo se acabó. Es la misma historia. Al final Profe, no cambia nada. ¿podríamos hacer, No cambia hacer nada. otro ejemplo despacito con otra? Vamos a ver si nos topamos uno. Por el tiempo andamos un poquillo apretados. Vea, yo quiero ser buena gente en el sentido de que a mí me interesa que ustedes aprendan, pero tampoco me puedo quedar demasiado tiempo pegado. Entonces, en eso sí les pido que tengan conciencia conmigo, ¿verdad? Porque me interesa, sí, a poder abarcar todo. Por mí, yo voy sumamente despacio y hacemos un ejercicio y hasta donde nos dé. El problema es que ustedes mismos me van a estar diciendo la otra semana, profesor, es que no vimos aquello, es que no vimos lo otro. Y por supuesto el tiempo no va a dar para devolvernos. Entonces es muy importante que sí comprendamos ese asuntillo. Vamos a ver. Aquí tiene que haber alguno, así que aprovechemos. Dice, encuentre el área del perímetro de un hexágono si su lado mide 6. Parece una pregunta súper simple, pero en realidad es una de las más interesantes en este sentido. El lado mide 6 no, porque no queremos ese, ya me acordé. Esta. La 2. Encuentre el área de un hexágono si su apotema es igual a 12. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Ok? ¿Dónde quedó copiado? Aquí. Qué feo se ve, por cierto. Muy bien, vamos a resolver ese ejercicio entre todos. Encuentre el área de un hexágono si su apotema es igual a 12. A ver, jóvenes, ¿por dónde arranco? Bueno, voy a poner los datos que tengo y lo que me están pidiendo. ¿Qué tengo? Tengo que el apotema vale 12. Tengo que es un hexágono, entonces n vale ¿cuánto?
6. Hexa es 6. 6. N vale 6. Y eso es lo que tengo. Y luego me preguntan por el área, que ya sé que la fórmula es perímetro por apotema dividido entre 2. Ok. Si yo lo pienso, el apotema ya me lo dieron. Entonces ya tengo una parte de la fórmula del área. El 2 es otro número que es fijo, no tengo que buscarlo. Quiere decir que para encontrar el área me está faltando el perímetro. Vean cómo tengo que ir descifrando las cosas. Entonces realmente lo que yo necesito encontrar es el perímetro. El perímetro tiene una fórmula. Perímetro es igual a n por L. Ya sé que n vale 6. O sea que al final de cuentas todo se reduce a encontrar lo que mide el lado. Vieron que la pregunta es el área, pero para llegar al área ocupaba el perímetro, pero para llegar al perímetro ocupo el lado. Una cosa me fue llevando a la otra. Muy bien. Listo. Entonces necesito encontrar el lado. ¿Qué voy a hacer? El dibujo. ¿Qué sé de este dibujo? Sé que esto que está aquí abajo es el lado dividido entre 2. Sé que esto que está aquí a un lado es el apotema. Y sé que esto que está aquí al otro lado es el radio. También sé que esto que está aquí es el ángulo central. Dividido entre 2, en caso de que lo ocupe. Ok. Si empiezo a pasar los datos que tengo. Bueno. Tengo que el apotema vale 12. Entonces voy a poner el 12 aquí donde va el apotema. Tengo que el lado es lo que ando averiguando. Esto que está aquí es la mitad del lado. Si lo averiguo, luego nada más lo multiplico por 2 y ya sé cuánto vale el lado completo. Entonces esto es lo que voy a buscar. Y tengo la hipotenusa del triángulo. O sea, el radio de la figura. No lo tengo. Entonces no hay nada más que apuntar. Entonces, ¿qué toca? Toca averiguar el ángulo central. Voy a empezar buscando el ángulo central. Por fórmula es 360 entre n. Dijimos que aquí la n vale 6. 360 entre 6. 6 por 6 me da 36. Ese ángulo vale 60. Pero como lo que yo uso aquí arriba no es el ángulo completo, sino la mitad, ¿cuánto vale esto? 30. Ok, muy bien. Este ángulo es un ángulo de 30 grados. Ahora vengo a lo del SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Muy bien. Pensemos en el ángulo de 30. El que está al frente, ¿quién es? El opuesto. El lado más largo, ¿quién es? Este de allá, que se llama hipotenusa. Y el cateto que me falta es el adyacente. ¿Conozco la hipotenusa? No. Descarto lo que tiene hipotenusa. Me quedo con el otro. Listo. Otra vez uso tangente. Profesor, pero es que casi siempre es la tangente. ¿Qué voy a hacer yo? Si me ponen a averiguar la hipotenusa, si me ponen a averiguar y no me dan el radio, siempre voy a terminar usando tangente. Entonces, ni modo. Yo voy a plantear a la tangente del ángulo como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vean que ahora la X quedó arriba, porque lo que ando buscando es la otra medida. Entonces ya quedó más fácil de despejar, porque para que la X quede sola, yo solo quito el 12, que es el estorbo, que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y lo que diga la cálculo es mi respuesta en cuanto a X. ¿Alguno tendrá el dato? ¿Nadie? ¿Alguien? Profe, yo no tengo calculadora, pero ese 12 por tangente 30 se pone en paréntesis. No, con solo que le ponga el por, la cálculo siempre va a abrir un paréntesis para el ángulo. Entonces este es el que tiene que cerrar.
Profe, a mí me dio 4 raíz cuadrada de 3, me parece, y Sí, decía sí, 6 puntos. 6 puntos. 6,9. Ese, usemos ese, 6,9. 6,9 centímetros. De acuerdo a lo que pensamos que dice aquí arriba, porque aquí dice que estamos en centímetros. Entonces usamos la medida, la misma medida. Ok. ¿Esto es mi respuesta? No. Eso es lo que vale ese pedacillo que está aquí. Y ese pedacillo que está ahí es la mitad del lado. Yo lo que acabo de encontrar es cuánto vale la mitad del lado. Eso fue lo que yo encontré. Entonces, ¿cuánto vale el lado completo? Vale 6,9 por 2. 7 por 2, 14. Eso vale 13,8. Ay, ay, ay. Me ganó el... 13,8. Entonces, ya con esto, no queda de otra, ¿verdad? Que llevarlo a la fórmula. Entonces, ahora sí. Voy con el área. El área es perímetro, que lo voy a calcular. 6 por 13,8. ¿Cuánto es 6 por 13,8? 60, 78, 82, ¿qué? 8. Estoy bateando. ¿Cuánto? 2,8. 82,8. Perfecto. Entonces el área es 82,8, que es el perímetro, por 12, que ya me lo habían dicho en la instrucción, que era el apotema. Todo dividido entre 2. Y que la calco haga lo suyo. $496.8. Confío en usted, no veo por qué no. 496,8. Y las áreas siempre se dan en centímetros cuadrados porque es un espacio al cuadrado en 2 dimensiones que estoy ocupando. No solo una línea, sino un espacio. Entonces son 2 dimensiones las que estoy ocupando. Por esa razón siempre hay que poner centímetros cuadrados. Y se acabó el ejercicio. Con este ejercicio, ¿alguna pregunta? Con este, no me digan poco más práctica, no. Con este ejercicio, ¿alguna pregunta? Muy bien, profe. Bueno, vamos a intentar, eso es lo de la semana pasada, vamos a intentar buscar en los exámenes, porque esta información es muy corta. Y hasta que busquemos en los exámenes, vamos a toparnos con preguntas ya un poquito más. Vean que ni siquiera usamos lo de las fórmulas que yo les estaba hablando. Y siempre hay varias preguntas de eso. Entonces, se nos quedaron cortos hoy con la información que nos pasaron. Un día llegaré. Pensé que los tenía aquí cerquita. Ok, este es un ejemplo de una pregunta de ese tipo. Vamos a ver qué más. Esta creo que la vemos la semana entrante. Esta ya la vimos. Ya las hicimos también. Ok. Listo. Aquí hay más preguntas de ese tipo. Perfecto. Vamos a ir a la del alto y luego nos venimos a esas. Muy bien. Pregunta, todas las que hemos hecho son ángulo central, ¿verdad? No Sí, hemos pues hecho ni no, sí, externo. hasta el momento solo el ángulo central. Los otros sí se usan cuando la pregunta dice específicamente calcule el ángulo interno, el ángulo externo. Pero como insumo, como parte de algo, es el ángulo central. Ok. Tenemos un alto. Dice así, considere una señal de tránsito con forma de polígono regular como se muestra a continuación. No puede ser que hayan hecho esa pregunta en desarrollo. Si se sabe que la medida de su lado es 30, ¿cuánto mide su perímetro? Está muy fácil. Eso es una vergüenza de pregunta. Yo esperé otra cosa. Bueno, nosotros vamos a encontrar cuál es el perímetro y cuál es el área. De hecho, a veces dicen, el departamento de tránsito tiene que fabricar señales de alto.
¿Cuánto material necesita si el lado es de 30 centímetros? La primera pregunta que les hago, ¿cómo se llama esa figura? O sea, ya sabemos que es un alto, pero ¿qué tipo de polígono Octágono. es? Muy bien, este es un octágono regular, excelente. Es un octágono que además podemos contarle los lados, que a veces no nos da el dibujo, pero aquí sí. ¿Cuántos lados tiene este octágono? 8. Muy bien, 8. listo. Entonces voy a llevármelo para allá para que podamos rayar más tranquilos. El blanco yo sé que a todos nos molesta un poco. Dice la medida de su lado es 30. Entonces vamos. Vamos a llevarnos los datos. N es 8. Es un octágono. L es 30. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro y cuál es el área? Ahí estamos. Eso fue lo que nos dieron. Muy bien, me gustaría verlos trabajar. Voy a darles un minuto porque el perímetro está muy fácil, pero voy a darles un chance para que traten de armar el dibujo, el triángulo, para ver cómo encontramos el área. Vean que ya les di un indicio. Ya lo revisamos. Vayan dándole, vamos. Vamos a trabajarla juntos, de verdad, perdón, pero es que ya saben que el tiempo hoy sí nos tiene apremiando. Listo. Ok, conocemos el lado, no conocemos el perímetro, no conocemos el área. Si quisiéramos, podemos hacer el cálculo del perímetro rápidamente. N por L. Entonces sabemos que N es 8, sabemos que L es 30. 3 por 8, 24, eso da 240 centímetros, eran, no apunté. Sí, señor. Qué vergüenza. Sí, señor. Eran centímetros. Perfecto, gracias. 40 centímetros. Sí, centímetros, muy bien. Excelente. Ya tengo el perímetro. Eso es nada con lo que me están pidiendo. Eso era la pregunta de este ejercicio que me extraña mucho en un examen, pero son 3 puntos regalados. Por lo general piden áreas, entonces vamos a hacerla. El área, por fórmula, ya la sabemos, es perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Ok? El apotema no lo conocemos, el perímetro ya lo acabamos de calcular. Entonces vamos a agregar el apotema a la lista de cosas que hay que averiguar. Para encontrar el valor del apotema, ¿qué necesito? Pues voy a tener que hacer el triangulito y empezar a pensar. El triangulito siempre tiene al lado derecho, en esta línea verticalmente parada, al apotema. Así que ahí voy a poner la X.
lo que ando buscando. En la parte de abajo, en la parte horizontal, tiene lo que vale el lado, pero dividido entre 2. O sea, 15. Y en la parte diagonal tiene el radio, que otra vez en este ejercicio ni nos lo preguntaron ni nos hace falta. Entonces no lo usamos. ¿Qué dato nos está haciendo falta aquí? La parte del ángulo. Para saber cuánto vale ese ángulo, vamos a buscar al ángulo central. ¿Quién era el ángulo central? Hay una fórmula. 360 entre n. Como aquí n vale 8, yo voy a dividir 360 entre 8. Y eso nos da, si no me fallan los números, 45. Pero 45 no es mi dato, ¿cierto? ¿Quién es mi dato? Mi dato La es la mitad. mitad de esos 45. Aquí, Dividido entre 2. eso. Yo siempre voy a utilizar el número que encontré, pero dividido entre 2. Y luego voy al dilema del famoso SOHCAHTOA. Pero ¿qué vuelve a pasar? Como se los dije antes, si no viene el radio, siempre termino con tangente. Entonces voy a usar la tangente. Ustedes vayan tranquilos a lo que les pidan. Entonces, ¿qué voy a poner? Ah, muy bien. La tangente, el TOA, la tangente del ángulo tiene que ser igual al cateto opuesto, el que está enfrente, que vale 15 sobre el cateto adyacente, que es el lado que está ahí, que vale X. Entonces, igual que el primero, me quedó la X abajo, tengo que hacer como un intercambio. Subir la X y luego bajar la tangente del ángulo. ¿Se puede hacer en una sola? Sí, sí se puede hacer en una sola. Lo que pasa es que los pasos, como los conocemos en despeje, van como en orden, pero... Incluso está el Shift Calc, pero es que por el tiempo ya no me animo. Si no, tal vez la otra semana me recuerdo. Y esto se mete a la calcu y a esperar qué nos dice la calcu. $15 sobre la tangente de 22.5 es igual a... Es igual a... Es como un complete. Yo digo es igual a y ustedes dicen el resultado. 36.21. Gracias. 36.21 entonces mide el apotema. Este lado que está acá. Entonces ahora sí, ya tengo para responder. La fórmula dice, perímetro, lo encontré antes, 240. Por apotema lo acabo de encontrar, 36.21,21. Y todo dividido entre 2. Y para eso tengo la calco. Lo que me diga va a ser la respuesta en centímetros cuadrados. Voy a ir a la calco a esperar qué dato tenga la calco ahí para mí. $4,345.2. Y esa es mi respuesta final. Y se acabó. Ok, más o menos. Sí, profe. Ahí va el ejercicio, ahí va, ahí nos va. Ahí nos va. Ahí nos va llevando. ¿Sabe, profe? Nada más.
Sí, sí, sí. Y de nuevo, o sea, sacar el rato para practicarlo, para que no se pierdan. Vean que el procedimiento es repetitivo. Lo que más está Todos hemos costándome, escuchado. profe, es la parte de usar la tangente, digamos. Sin querer queriendo, bueno, casi todos los ejercicios han sido tangente, pero en realidad es esto, el planteo. En el momento en que ustedes planteen bien esto, no deberían de fallar con lo demás. Y esto de Es aquí es un que, despeje. un ejemplo, ahorita me quedé pegado en lo que fue subir la X a, Ah, bueno, ya hacen el puro despeje. Ajá, ajá. exactamente, subir la X y acomodar el 15 y el tangente, digamos, en división. Ok, esto nos recuerda lo que vimos la semana pasada. Si yo quiero encontrar el valor de algo, lo tengo que dejar solo. La X es la que ando buscando, la X tiene que quedar sola, pero nunca puede estar abajo. Por eso la pasé al otro lado, porque aquí estaba el igual de por Ajá, medio. Al pasar al otro lado, ella primero estaba dividiendo, tiene que ir a lo contrario, que es multiplicar. correcto. Ahora la X, el 15 se quedó donde estaba, el tan se quedó donde estaba. Ahora el problema de la X es el tan, porque ahora ya quiero la X sola. Antes no podía porque estaba abajo, primero tenía que subirla. Ahora necesito que la X esté sola. Ah, Entonces entonces, el tan le estorba. ah, ahora, Multiplica, ya no multiplica, mejor que divide. ya ahora entendí. Ahora sí, ya, Eso ahora sí. es pura vida, pura vida. Gracias, profe. Qué No, con bueno, ahora gusto. sí. Eso es excelente. Oiga, profe, en cada examen va a tener que ponernos una hoja bon atrás. A veces les dan, no crea que no, a veces les dan al final ahí en la parte de las fórmulas, como un espacio para que rayen. Sí, sí, sí. Y en el peor de los casos, ahí vemos si se les habilita alguna hojita o algo, pero en un principio no hay chance. Pero van a ver que tienen campo ustedes ahí. Al final siempre hay mucho espacio. Ok, volviendo a el examen, esto lo vemos la semana entrante, si Dios quiere, creo que con eso cerramos para este examen, si no me falla la memoria. Vamos a unas preguntitas que hay aquí, respuesta corta, estas son. Dígame que sí, porque ya es mucho, profe. Es Por bastante este favor. examen, sí, el primer examen viene muy cargado siempre. Los O sea, demás vienen más bonitos, pero el primero vieras viene que muy lleno. vieras que el tema me gusta mucho cuando, bueno, es tal vez lógico hasta lo que uno va a decir, pero el tema es muy bonito cuando uno ya lo entiende y lo domina, ¿verdad? Porque se vuelve más interesante. De hecho, a mí en el Cindea era muy sapillo porque cuando entendía ya las varas, hasta le explicaba a los compañeros. Pero en el proceso de que uno no entiende, sí es un dolor de cabeza. No, a mí me gusta verlos participar mucho, no les voy a mentir, me encanta saber que ustedes participan porque generalmente el que se anima a participar es porque está entendiendo. Entonces para mí es un gusto ver que ustedes meten la cuchara porque casi siempre lo hacen cuando se sienten en confianza y primero en confianza, eso es muy bueno, y segundo cuando sienten que están entendiendo. Entonces a mí me agrada, yo lo interpreto como algo bueno. A Sí, veces les doy mucha pelota, a veces les tengo que cortar. ¿Por qué? Porque el tiempo nos mata. Pero después de sí. ahí, si por mí fuera, yo me quedo con ustedes las horas que ocupemos para, pero esto es así. Entonces, me gusta que participen, entonces no se echen para atrás. Muy bien, dice así. Y sí, cuando uno entiende, la matemática se vuelve muy fácil. A veces hay que pagar un derecho de piso, eso es algo que es importante que lo tengamos todos claro, ¿verdad? Les voy a contar una historia muy triste. Yo hace muchos años, cuando era estudiante, muchos años, me fui para la U y cuando llegué a la U me dieron un curso, se llama cálculo, y lo tuve que llevar 3 veces. Eh, Ahora lo doy en algunas universidades y me gusta mucho dar clases de cálculo. Tiene un montón de tonteras que no son tan bonitas, pero el hecho es que a veces uno no ha aprendido lo necesario para llegar a cierto nivel y o se pone las pilas para nivelarse o le cobran ese derecho de piso del que les estoy hablando. Entonces aquí es muy Sí, importante que ustedes a lo interno, cada uno individualmente, se dé cuenta si eso de Socatoa, por ejemplo, es algo de noveno, Pitágoras es algo de noveno. pues yo eso no lo vi. Pitágoras sí, pero el Socatoa no me Ok, acuerdo. bueno. Entonces son cosillas en las que a mí me encantaría, pero que no están estipuladas. Entonces, el tiempo Sí, que yo duro con ustedes en eso es tiempo que le estamos robando algo de décimo. Por supuesto que sí. para yo avanzar necesito que ustedes sepan eso. Pero me explico. Entonces ahí es Sí, donde un yo repaso digo, los rápido y ya. necesito a ustedes bien socados. Como el soca, así Sí. bien socados. Dice, considera un pentágono regular.
Entonces, si es pentágono, 5 lados. n vale 5, muy bien. Determine la medida de los siguientes ángulos. No me dicen cuánto vale cada lado, no me dicen nada. Solo me dicen que es pentágono. N vale 5. ¿Qué hago? Ir a las fórmulas. Por eso fui allá atrás a copiar las fórmulas, que son las mismas que les van a dar a ustedes. Estas son las fórmulas de este examen. Viene inclusive la del círculo, la distancia entre dos puntos, aunque nosotros lo vimos con Pitágoras, así que no es problema. Y ¿No lo van a dar? las de este tema. Todo esto viene en el examen. Hay una hojita al final con estas fórmulas. Estas mismas, ni una más ni una menos. ¿Ok? Entonces resulta, muy bien, que me acaban de preguntar por 3 ángulos. El interno, el externo y el central. Yo creo que la del central ya no la sabemos, pero bueno. La fórmula del ángulo central, que de paso es idéntica a la del externo, es 360 entre n. Entonces voy a responder eso. Ok. 360 entre n, o sea, entre 5. Ha sido el mismo ejemplo que hicimos el día de hoy. O sea que ya lo habíamos calculado antes. O sea que el ángulo interno, no, mentiras, es el que no es. El ángulo externo y el ángulo central miden lo mismo y miden 72 grados. Con la misma fórmula respondí 2 preguntas. ¿Cómo se pone ángulo? No, ángulo externo. Nada más ponen lo que mide, 72 grados. Le ponemos la bolilla de grados y listo. Y ahora viene el ángulo interno. La fórmula del ángulo interno, que antes se las mencioné, que es un poco menos fácil de aprender, que tampoco es difícil. Simplemente es cambiar la n otra vez. Solo que aquí la n se cambia 2 veces, en 2 valores diferentes. Entonces vamos a poner la fórmula. Profe, ¿era el ángulo interno y el ángulo qué? ¿La que qué? No, el externo y el central, los que son iguales. Ok. Pues ya, ahora sí. Y ahora el interno está la fórmula. Interior o interno, como le quieran decir. Entonces, ¿qué hago? Y yo dejo todo igual, excepto la n, porque ya sé que la n vale 5. Entonces la cambio por un 5. Y aquí me ganó, perdón, el inconsciente. Abajo va una n también, que también tengo que cambiar por un 5. Metemos eso a la calcu y lo que la calcu diga. Le ponemos grados y el resultado que nos dé. ¿Cuánto? 108, profe. Confío en usted. No veo por qué no confiar en usted. Listo. Profe, no veo la fórmula de. Está aquí. No la veo. Igual. En este. No la veo tú. Es que no. Hay mucho contraste, entonces no la veo. Ok, apunte. Ajá. 180 paréntesis n menos 2 Uy, sobre pucha. n. 80 paréntesis n menos 2. Ajá. La n va 2 veces en esta fórmula. En el paréntesis y en el denominador. Y eso ¿Sobre es lo que n? hicimos. Sobre n, sí. La n va abajo también. También va abajo. Y entonces en el ejercicio esto fue lo que hicimos. Pues queda 5 menos 2 sobre 5. Exacto. Todo por 180 y vámonos. Ok. Pura vida. Listo. Gracias, Entonces, entonces ya quedó lista. Ese vale 108 y se acabó. Vamos a ir a la otra pregunta que también tiene que ver con este tema. Ok. Dice, considera una ventana cuadrada. Un cuadrado es una cosa que ya te conocemos. Esa es una ventaja. De 1.20 metros de lado. En la cual un constructor necesita determinar la medida de su apotema y de su radio. ¿Ok? ¿Cuánto vale cada cosa? Entonces esto es un cuadrado. El cuadrado mide 1.20 y me preguntan por apotema y por radio. Ok, vamos a trabajarlo si este señor me deja. Aquí. Entonces, cuadrado. ¿Qué es de los cuadrados? 4 lados y todos iguales. Entonces n vale 4 si lo llegara a ocupar. Dice que el lado mide 1,20. Perdón. 1,20 metros. Y dice que ando buscando apotema
y radio. Ok, hay figuras que son especiales, digámoslo así. El hexágono es una figura especial. No hemos tenido chance de verla por aparte, pero es una figura que tiene una particularidad. El lado y el radio miden lo mismo. No estoy hablando de un hexágono en esta pregunta, pero tenía que mencionarlo para que no se diga que no lo dije. Muy bien, entonces en esta pregunta tengo un cuadrado. Ese cuadrado ya sabemos que tiene 4 lados iguales. Y que los 4 lados, por supuesto, entonces van a medir 1,20 según la información que me dieron. 1,2 o 1,20 al final lo mismo. Muy bien. Ahí están la medida de los 4 lados. Lo voy a hacer hacia adentro por aquello del campo. De acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Si yo tratara, más bien lo voy a hacer afuera porque voy a tener que dibujar. Si yo tratara de ubicar al apotema y al radio, ¿dónde los pondría en este cuadrado? Para dibujarlos necesito pensar en el ombliguito, en el centro, y de ahí trazar. ¿Quién dijimos que era el radio? Que fue el primer concepto que vimos. El radio es del vértice de la esquina hasta el centro. O sea, yo hago una línea que los una. Esto es un radio. Ok. Entonces, eso es lo que ando buscando. Ajá, con esto no voy a poder escribir, gracias. Eso es lo que ando buscando como primer dato. El radio. Y la apotema a la mitad del lado. ¿Cómo sería el apotema? ¿De dónde a dónde? La mitad de un lado. Del centro hasta abajo. Ahí parte al lado de la mitad. Pero en este caso coincide con formar o con quedar a la mitad del lado. Correcto. En el caso del cuadrado. ¿Ok? Pero en un principio donde yo hago el dibujo ya puedo sacar esa conclusión. ¿Por qué? Porque este lado, si esto está en el centro, esto está a la mitad de esta altura. Y si el apotema es agarrar solo para abajo, es la mitad de ese lado. Entonces está muy fácil. Cuando yo tengo que encontrar apotema, simplemente agarro el lado y lo divido entre 2. Y ya tengo el valor o el resultado. Y como también me hablaron del radio, ¿qué voy a hacer? Pues no me voy a complicar. Voy a usar lo fácil. ¿Qué sería lo fácil aquí? Pitágoras. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar que el apotema vale 0,6. Aquí abajo todo valía 1,2, pero como voy a usar solo la mitad del lado, esto también vale 0,6. Y averiguo la hipotenusa. Pitágoras viene mucho en este examen. Mucho, muchísimo. Si me siguen con el triángulo, el triángulo es el apotema, que vale 0,6 porque está a la mitad de todo un lado y todo un lado vale 1,2. Entonces mide la mitad. Muy bien. Y cuando voy a la parte de abajo del triángulo, a este cateto, ya sabemos que el apotema divide al lado en 2 partes iguales, o sea, lo divide a la mitad. Mide lo mismo que el otro lado, porque también es una mitad. Si ustedes se ponen a ver, aquí yo tengo un cuadrado chiquitico. Que los 4 lados de aquí van a medir iguales. Pero bueno, no me voy a concentrar en ese cuadrado. Pero entonces para que vean que por eso los lados de aquí son idénticos. Por eso este pedacillo es igual a este pedacillo. Y ambos son la mitad de un lado. Ok, entonces cuando yo reviso que lo que me está faltando es la hipotenusa o el lado más largo, me acuerdo que según el señor Don Pigátoras, eso se encuentra, porque es el cateto, el lado más largo, perdón, se encuentra sumando a los catetos, cada uno al cuadrado. Y dejamos a la calcu que nos dé un resultado. Que supongo ustedes ya van a darme según lo que diga la calcu. Que alguien ya lo está calculando así rapidísimo. Como que lo tienen ahí a mano casi. Que prácticamente ya me lo van a decir.
0,8. Excelente, es nuestro resultado. Tiene que dar más que 0,6 porque ya la hipotenusa es la que mide más. Eso es una forma de certificar que el resultado parece ser válido. Y de esta manera encontramos lo que nos pidieron. Ya tenemos el apotema que vale 0,6 y el radio que vale 0,8. Así completamos lo que nos pidieron. Apotema y radio. Y ahí estamos con esa pregunta. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a ver si en el otro... bueno, aquí también podría venir algo. Déjenme ver. Ese no puedo porque es por allá. Ese tampoco. Sí, eso lo revisamos la otra semana. Yo les di 2 exámenes. Vamos a ver si en ese otro examen viene algo interesante. Este lo habíamos hecho. Esta sí es una pregunta un poquito más larga. No sé si el tiempo nos lo permita. Y algo va a venir aquí en marque. A ver. Dice, Mariano corta una pieza de madera con forma de hexágono regular para utilizarla como el sobre de una mesa, tal y como se muestra en la siguiente figura. Según la información, ¿cuál es la medida en grados de cada ángulo interno de la pieza de madera? ¿Cuánto mide cada ángulo interno aquí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar la fórmula del ángulo interno. ¿Cuál era? Ya la habíamos apuntado. La acabamos de usar. 180 n menos 2 paréntesis n. Entonces, la figura que me dieron es un hexágono. Me están diciendo que n vale 6. 6. Entonces, a cambiar. 180, 6 menos 2, entre 6. 18 entre 6 da 3, por 4, 12. 120 sería. Eso me lo da la calma. La otra pregunta, a partir de este mismo ejercicio, ¿cuál es en centímetros el perímetro de la pieza de madera? Sí se sabe que el radio del hexágono mide 40. Ok. Entonces, el radio del hexágono es esta línea que va de aquí a aquí. Esa línea mide 40 y me están preguntando el perímetro. Entonces, perímetro es igual a n por L. Ya sé que tiene 6 lados. ¿Cuánto mide cada lado? En teoría tendríamos que venir a hacer el dibujo, buscar SOHCAHTOA y ver de qué manera nos conseguimos ese dato. Pues bueno, tal como se los dije antes, se los mencioné, tal vez no se van a acordar, pero en un hexágono, solo en el hexágono pasa eso, en ningún otro. En un hexágono el radio mide lo mismo que el lado. O sea que si este radio es 40, en realidad me están diciendo que el lado es 40. Perímetro es n por L. Yo cambio este 40 en la fórmula y resuelvo el perímetro multiplicando 40 por 6. Eso nos daría la opción de 240, la última de las opciones. Ok, muchachones. ¿Preguntas, dudas? A seguir practicando. A seguir practicando, excelente.